Regresamos a Argumentos, estamos acá atentos con nuestras redes sociales. Por aquí ya tenemos un mensaje de Miguel Ángel Tesorero Rivero, excelente programa de opinión, felicidades a todo el equipo. Bueno, gracias, estamos acá muy de cerca siguiendo sus preguntas y sus comentarios a nuestro entrevistado de esta tarde, Felipe Mujica, secretario general del MAS. ¿Qué pueden hacer los políticos para dar respuesta entonces a esa demanda de la población? Una población que está cansada de que no se les den respuestas por el tema del agua, de la luz, el tema del salario que tanto se ha discutido, porque lo cierto es que mientras avanzan las mesas de diálogo, ya tenemos 2 años escuchando el tema de los diálogos, y que estos podrían ayudarnos a resolver la problemática que hay en nuestro país, pero mientras esto transcurre, mientras estas reuniones van y vienen, se cancelan, se ponen en pausa, la realidad sigue allí. Veíamos los pacientes oncológicos realizando una protesta por la falta de medicamentos, personas que se encuentran en sus casas, sobre todo en las cotas altas, por ejemplo en la ciudad capital, sin agua, en las fallas de luz. Por ejemplo, hoy nos recibíamos un reporte de Caricuao, de 5 sin luz. Esto es una constante, no solo en el interior de nuestro país, donde dicen que los problemas son aún peores en cuanto al tema del agua y la luz, ¿no? Mira, empezando por la pregunta de qué podemos hacer los políticos. Yo creo que lo primero que hay que hacer en Venezuela es que asumamos, no solamente los políticos, sino también los ciudadanos, que tenemos la responsabilidad de salvar este país. Y eso no solamente es un problema de los políticos. Yo entiendo que hay todo lo que se ha dicho sobre los políticos, los errores, etcétera, pero cuando tú vas a lo que es la tarea de fondo, que es una tarea que no solamente es de los políticos, entonces allí aparece una responsabilidad del país. Cuando, por ejemplo, estamos hablando en el campo opositor y yo te digo a ti, mira, vamos a votar. Y hay otro que te dice, vamos a abstenernos. Yo te doy las razones para votar y hay otro que te dice, vamos a abstenernos. Sí. ¿Quién decide qué vas a hacer tú? Tú, ¿verdad? Después que tú escuchaste los dos planteamientos, el día de la votación, tú decides si vas a votar o no vas a votar. Si aquí se hubiese decidido, por ejemplo, en el 2018, votar por el candidato que en ese momento había, le gustara o no le gustara a la gente, que era Henry Falcón, ¿cómo estaríamos ahorita? ¿Estaríamos mejor o peor? ¿Cómo estaría el país con un político que tuviese una vocación democrática, capaz de convocar a todos los sectores a lo que ha ejercido Maduro? ¿De quién es la responsabilidad principal de que Falcón no haya sido electo? De los políticos solamente. Hubo un grupo de políticos que dijimos, hay que ir a votar. Y hubo una parte del país que nos acompañó y fue a votar. Y hubo... Ahí viene el juicio crítico del votante, pero Bueno, muchas veces la confusión cuando escuchan en un mismo programa de televisión un dirigente que los llamaba a votar y otro que decía no, no hay que votar porque las condiciones no están dadas, el Consejo Nacional Electoral, entre otras tantas, ¿no? Pone a la gente a dudar. sí, pero es que eso es en todos los casos. Yo puedo estar discutiendo contigo y hay dos posiciones. Tú tienes la madurez, la cultura suficiente para saber cuál de las dos cosas son posibles. Ahora, eso simplemente es una dinámica humana. Cada quien decide Sí. lo que quiere decidir. En ese momento el país decidió mayoritariamente hacer lo que hizo. Desde mi punto de vista, actuó de manera equivocada. Entonces, cuando te he hecho este cuento es porque hay que pedirle a los dos sectores, así como hay una disposición crítica a entender que yo no puedo estar dependiendo para resolver problemas económicos, sino que tengo que actuar. De la misma manera los ciudadanos tienen que entender que el tema de la política y el tema de los cambios también pasa porque ellos se integren, participen, se organicen, ya sea a través de los partidos o a través de modalidades que se vayan creando, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Pero lo importante es tener la convicción de que hay que corregir los errores que hemos cometido. Y a partir de esa corrección, entonces reconocerlo y asumir cómo es que nos vamos a encontrar. Ya yo te dije, la oposición venezolana no puede pretender hablarle al país diciendo, no, nosotros tenemos 50 precandidatos presidenciales, Sí. porque el país te va a ver y dice, tú estás loco, ¿en qué andas tú? Es Que ya se evidente. escuchan distintos Claro, nombres. entonces, bueno, todos los nombres que sean, no importa. Pero digamos que yo no voy a descalificar ningún nombre Claro. porque ese no es el Y del esquema. MAS tampoco están proponiendo un No, y más nombre allá de que el para MAS someter proponga o al... no proponga, nosotros no vamos a descalificar a nadie. Es lícito que alguien Claro. considere que puede ser candidato presidencial. Lo que hay que actuar es responsablemente para poder decir al país, porque tú no puedes decir al país, no, aquí tenemos 50 precandidatos,
y con eso vamos a resolver problemas. Porque la gente siente también que los políticos están poniendo encima sus intereses partidistas, de poder, y no en realidad el fin de la política, que es ayudar a los más necesitados, Bueno, ayudar a la población. eso puede ser verdad, pero te insisto, no basta con que los políticos se equivoquen. Aquí hay que buscar una manera. Yo no sé, yo no la tengo en la mano, creo que nadie la tiene en la mano todavía. Aquí hay que buscar una manera de recapacitar, de reflexionar sobre lo que está pasando y darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos un país que mayoritariamente ya está cansado de una polarización que en el caso del MAS siempre dijimos que era lo peor que nos podía pasar, porque la polarización solamente le sirve a los que le estimulan. Los que están en el medio simplemente lo que hacen es padecer lo que los factores polarizados han hecho. Y ya sabemos que Chávez fue un experto en polarizar y tuvo la suerte de que se consiguió con sectores de este lado que también cayeron en el mismo juego. Hoy hay que plantear y hablarle a todo el país. El problema de Venezuela no es un problema solamente de si los políticos o tal o cual cosa, no, es de todos los venezolanos. Claro. Aquí están nuestros hermanos, nuestros hijos. Y de hecho hemos visto nuestros encuentros padres, de la sociedad civil, el foro cívico, otros sectores que se todo han lo que sea activado necesario. en reuniones en pro del país. Y que además entendamos que los problemas que estamos padeciendo no los vamos a resolver por separado. El problema de los servicios, el problema del empleo, el problema del salario, el problema del contexto general que estamos viviendo, la única manera es que sin exclusión, por cierto, porque aquí va a ser necesario que estén los adecos, los copellanos, los masistas, los chavistas, los venezolanos, los ciudadanos, todos los que vivimos aquí, tenemos que proponernos, buscar la forma de sacar este país del punto donde está, porque tenemos cómo resolverlo y tenemos cómo salvarlo, y desde el campo de sectores como los que nosotros representamos, por supuesto, tiene que haber proposiciones en el campo programático, en el campo económico, en el campo de soluciones, pero todo eso tiene que ser hecho con credibilidad y con transparencia, porque si no, no es posible avanzar. Ya para finalizar, vamos a leer un comentario que nos hace llegar Miguel Ángel Jiménez a nuestras cuentas en las redes sociales. Él le dice: ¿cómo es que Venezuela se está arreglando? Acá en Barquisimeto nos quitaron la luz a las 1:53 de la tarde, el agua a las 6:30 de la mañana y aún no ha llegado. Este es otro gran logro del socialismo del siglo XXI y se pregunta, ¿cómo está mejorando la situación bajo estas circunstancias? Yo no sé lo que dicen que Venezuela está mejorando, yo no lo he dicho nunca, ni he defendido que Venezuela está mejorando. Aquí lo que hay son unos cambios que el gobierno empieza y no termina nunca. Mientras el gobierno no vaya al fondo de las decisiones que hay que tomar en Venezuela, te comenté una, mientras aquí no haya sistema financiero, aquí no hay posibilidad que este país crezca ni se desarrolle. Mientras aquí no haya la posibilidad de que se deje a un lado el sectarismo y se entienda que el problema no es manipular ni controlar socialmente la población, mientras aquí no se asuma que todo ese desastre que narra este amigo sobre los servicios es producto de la ineficacia, es producto de la falta de mantenimiento y no producto de las combinaciones. No, que se fue la luz, eso fueron los colombianos. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo tú le vas a seguir diciendo eso al país? Está claro que es una responsabilidad que es directa de quienes tenían que ver con el mantenimiento de todos esos servicios, que en Venezuela hubo una época en que los tuvimos, funcionaron y no tenemos problemas. Bien, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Argumentos. Felipe Mujica, secretario del MAS, y gracias a ustedes que están allí desde casa haciéndonos llegar sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Argumentos a nuestras cuentas, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y a mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos para analizar, como les mencionábamos al inicio de nuestro programa, otro tema de interés para nuestra audiencia. Los victimarios, cuál es el perfil psicológico y cómo podemos atender esas señales de alerta en la población joven. Esto, así como también la situación que ha venido ocurriendo en Estados Unidos con los tiroteos, el tema del acoso escolar, del bullying, entre otras variables. Ya volvemos.